Hola y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les traigo de nuevo una review por partida doble. Las maquetas que les voy a mostrar son el FLAC 38 y el FLAC 37 de la marca Tamiya en escala 1:35. Hace un tiempo estaba buscando algo para salir de las maquetas tradicionales y tuve la suerte de toparme con estos kits en mi tienda local. La verdad es que las disfruté muchísimo, pero cuando las terminé y las puse en la repisa, al ser algo chiquitas, quedaba un poco vacío el espacio. Así que decidí hacerle un pequeño diorama como el que pueden ver aquí, para que no queden tan perdidas en el espacio dentro del mueble. Lo que más me gustó de estas dos maquetas es que tienen un precio inigualable, con la calidad de siempre de Tamiya. Hay otras versiones de otras marcas como Trumpeter y Dragon, pero salían hasta 4 veces más caros y a veces el hacer una o dos maquetas al mismo tiempo se vuelve difícil para el bolsillo. También ambas maquetas tienen buenos detalles considerando el tamaño. Trajeron un par de municiones extra y accesorios que realmente me alegraron el día, como pueden ver aquí, excepto este barril que fue algo que yo agregué, pero el resto son accesorios que vinieron con las maquetas. Fue fácil de armar, especialmente para niveles principiantes o gente que esté comenzando en el hobby, y fue un proyecto de una tarde. Al ser maquetas con pocas piezas que se arman muy rápido, a veces ayuda un poco a la salud mental el no tener que estar semanas y semanas trabajando en un mismo proyecto, especialmente en esto que se puede hacer en un día lluvioso o en un fin de semana que uno tenga libre. Las cosas que no me gustaron mucho fue que ninguna de las dos maquetas traen figuras y realmente es muy difícil conseguirlas. Estuve buscando por toda la internet, incluso en sitios internacionales, y es muy complicado o los pocos que hay se venden a unos precios exorbitantes. Aunque también ahí es la razón de por qué las maquetas tienen un precio un poco más accesible al no traer figuras extra. Además, el FLAC 38, el FLAC este de 20 milímetros, este que pueden ver aquí, es una maqueta un poquito vieja y si bien se nota que Tamiya estaba adelantada a su tiempo, a veces te das cuenta que el molde tiene sus buenos años encima. Curiosamente también la maqueta más nueva, el FLAC 37, el más grande, el que pueden ver aquí, tenía un poquito de flash aquí y allá en sus partes, y eso realmente me tomó por sorpresa. Para resumir, esto ha sido realmente una review bastante corta, pero la verdad que las dos son excelentes maquetas que disfruté muchísimo haciendo cada una en una tarde. Tienen algún que otro problema, pero no es nada que uno pueda perder la paciencia o enojarse mucho. Realmente mi calificación personal para ambas maquetas es un 8 de 10. Son muy buenas maquetas para todos los niveles a precios accesibles y se puede lograr unos muy lindos trabajos. Bueno, espero que les haya gustado esta review. Recuerden que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en los comentarios y no olviden de suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Les mando un saludo.